La causa genética del carcinoma renal papilar tipo 2 y leiomiomatosis hereditaria es una alteración genética patogénica y germinal, es decir, heredada, en el gen de la fumarato hidratasa. Este gen sintetiza para una proteína que tiene el mismo nombre y que tiene un papel metabólico en el ciclo de Krebs. Exactamente la razón o el mecanismo por el que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer no está bien esclarecido. Pero sabemos que las personas que tienen una alteración genética patogénica en la fumarato hidratasa se exponen aproximadamente a un riesgo del 10-15% de desarrollar carcinoma renal papilar tipo 2 y en más del 50-60% de los casos también pueden tener manifestaciones cutáneas que son benignas, que son los leiomiomas cutáneos. Las mujeres a una edad joven pueden tener también leiomiomas múltiples en el útero, que pueden ser muy sintomáticos y requerir una intervención ginecológica. Este es un síndrome que a medida que hemos ido ganando un poco de experiencia en su forma de expresarse, yo lo compararía como un lobo en la piel de un cordero. Es decir, en algunas personas que tienen la alteración puede que no ocurra nada, que no se exprese nunca. En otras puede que se exprese de una forma muy benigna, únicamente con los leiomiomas, pero puede haber alguien a quien se le diagnostique el carcinoma renal papilar, generalmente antes de que se conozca que en esa familia hay esta alteración genética, y entonces es cuando se observa el lado malo de este síndrome, porque es tumor que si no se diagnostica precozmente tiene un pronóstico más severo. Una persona con esta alteración genética es una persona como todo el mundo. Lo que ocurre es que si se manifiesta la enfermedad, pues puede tener aparición de leiomiomas en la piel, que son como unas tumoraciones subcutáneas benignas del mismo color que la piel, que aparecen en unas zonas concretas o en otras, y que entonces te levantan la sospecha de que pueda haber una alteración genética. También el caso de una mujer joven con múltiples leiomiomas uterinos también es un signo de sospecha de que pueda haber una alteración genética. Finalmente, el hecho de diagnosticar un carcinoma renal papilar tipo 2 también despierta la sospecha clínica de este síndrome y finalmente una historia familiar, es decir, donde miembros de una misma familia, algunos a lo mejor desarrollan un carcinoma renal papilar, otros desarrollan los leiomiomas. Cuando lo pones todo junto, puedes entonces sospechar que puede haber una predisposición genética. Cuando se identifica una alteración en este gen, hay formas de actuar distintas en función de si la persona está ya afecta de cáncer o no. Si la persona está afecta o ha sido diagnosticada de un cáncer, lo más importante es tratar ese cáncer, evidentemente, y una vez ese cáncer está tratado, pues mantener un seguimiento que incorpore también pruebas de detección precoz de otro posible tumor renal en el riñón contralateral. Mayoritariamente esto es lo más importante. Si a una persona sana se le identifica la alteración genética, entonces es cuando tiene la oportunidad de empezar un programa de detección precoz de cáncer renal. Este programa incluye la realización de una resonancia de los riñones una vez al año, porque el objetivo es detectar el tumor cuanto más pequeño, mejor. También, evidentemente, recibe toda la información para estar alerta en caso de que le aparecieran los leiomiomas cutáneos o, en el caso de la mujer, los leiomiomas uterinos, para controlar sintomáticamente lo que significa la aparición de este tumor, no porque tenga un riesgo de malignizar.
estas personas con esta alteración genética, como la enfermedad se les puede expresar de forma distinta, es importante que haya especialistas de cada uno de los órganos donde la enfermedad puede dar la cara. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es trabajar con celeridad y con conocimiento, que no pase desapercibido. Esto es muy difícil en síndromes raros, en un contexto donde no haya una experiencia y uno no esté sensibilizado para diagnosticar estos síndromes. Por lo tanto, ya sea a través de poder derivar, referenciar o teniendo centros específicos centrados en este síndrome, que es la única manera que creo que podemos ofrecer una atención rápida, integral y de excelencia para que estos síndromes tengan un buen pronóstico.